Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar contigo. Te cuento que nos encontramos con la sorpresa de que como aún no tenemos 1000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram, no es posible seguir haciendo en vivo. Entonces, el primer petición desde el corazón, danos seguir, comparte lo que hemos publicado en nuestra página www.pastorangelagarano.com. Necesitamos llegar a esos 1000 seguidores para poder seguir transmitiendo en vivo. Mientras tanto, haremos cortos videos que también seguiremos publicando en TikTok, en las otras redes. Y aquí estamos. Hoy tenemos una historia muy interesante. Vamos a hablar de específicamente dos hijos de Jacob. Y el tema de hoy de nuestra enseñanza es por qué tus bendiciones a veces no están fluyendo, por qué hay escasez, por qué no hay abundancia. Y cuando me refiero a abundancia, no solamente me refiero al plano económico, me refiero a muchas cosas en tu vida que no están fluyendo de acuerdo a lo que dice la palabra, que dice que las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Donde dice que por las llagas de Cristo fuimos, de las llagas de nuestro Señor fuimos sanos. También que nuestro Padre es el dueño de oro de la plata, que nuestros enemigos en paz estarán incluso conmigo. Entonces hoy vamos a hablar de específicamente dos personajes en la Biblia, Rubén y Gad. Y vamos a iniciar explicando quién era Rubén. Rubén era uno de los 12 hijos, igual que Gad, de Israel, conocido como Jacob. Ellos reciben cada uno una bendición muy especial de parte de su padre justo antes de morir. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Los 12 hijos eran primogénitos de las 12 tribus de Israel y la bendición contenía una información hermosa, pero también profética sobre el futuro de cada tribu. La primera de ellas, vamos a hablar de la tribu de Rubén. ¿Qué hace? ¿Qué dice Jacob, su padre, en el momento antes de fallecer? Rubén, en Génesis 49, del 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y mi principio, de mi vigor, principalmente en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te endebeleciste subiendo a mi estrado. Cuando él está hablando de esto, está hablando que él deshonró la cama matrimonial de su padre, está hablando de que él se acuesta, Rubén se acuesta con una de las esposas de su padre. Y vemos como esto trae unas consecuencias terribles a su vida. ¿Por qué? Porque Rubén era el primogénito de los 12 hijos. Dice que era la fortaleza y el principio de mi vigor, lo que significa que tenía todos los derechos y los privilegios de un hijo primogénito para sobresalir en honor, en poder, como es propio de un hijo primogénito. Pero Jacob declara a Rubén, ya no serás el principal. Versículo 4 de Génesis 35, por su pecado de incesto con Bilha, la esposa o concubina de su padre. Aunque este pecado se comete hace más de 40 años antes, ¿qué pasa? Esto dejó una mancha imborrable en el carácter de Rubén y en el de su descendencia. Y muchos dirán, ¿pero qué pasa? ¿Una canita al aire, una salidita, un resbaloncito? Sí, trae consecuencias porque dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. Y al cometerla, vamos a ver qué consecuencias trajo esta situación en la vida de Rubén. Dice, al cometer esta impureza con una de las esposas de su padre, primero, él había rechazado a su propia tribu, a su familia, para quienes debía haber sido un ejemplo y una bendición. Nos habla específicamente las Sagradas Escrituras de la importancia de siempre honrar a la familia y mantener la santidad en las relaciones. Segunda consecuencia de este acto, perdió los privilegios de primogenitura y su padre al morir lo rebajó, no lo rechazó ni lo repudió y seguiría teniendo privilegios de hijo, pero no los de primogénito. Tercera gran característica, la triste profecía de Jacob para Rubén ciertamente se cumplió. Decía claramente, ningún juez, profeta, gobernante o príncipe salió de esta tribu, ni ninguna persona de renombre. Entonces, esto se cumplió, lo que el Señor dijo a través de sus sagradas escrituras. Cuarta consecuencia, este acto cambió completamente la dinámica familiar y en la sucesión de las tribus de Israel. La tribu de Rubén escogió un lugar para establecerse al otro lado del Jordán,
una muestra más de la pérdida de su influencia sobre sus hermanos, que les correspondía con su derecho de primogenitura. Aunque Rubén era el primogénito por nacimiento, todo fue perdido. Y el reino fue otorgado a Judá, de donde viene la tribu de nuestro Señor Jesucristo, y el sacerdocio a Leví, dejando a la tribu de Rubén como una tribu pequeña y sin importancia. Además dice muy claramente referente al carácter de Rubén, nos habla que él era impetuoso como las aguas. Esto nos habla, algunas versiones lo traducen como incontrolable como el agua. Esta frase podemos encontrar varias enseñanzas. Por un lado, el carácter, el comportamiento de Rubén era inestable. No tenía control sobre sí mismo, ni sus propios deseos, ni sus pasiones. Era muy desorganizado, incluso indisciplinado, pero otras veces podía hacer lo correcto. Por ejemplo, cuando protegió a su hermano José de que sus otros hermanos querían asesinarlo, y él dice, coloquémoslo en la cisterna, mientras él planea cómo logra sacar luego a José, pero en ese momento se lo llevan sus otros hermanos y lo venden, y cuando él regresa a rescatar a su hermano ya había sido vendido y llega José al reino de Egipto. Pero vemos cómo este hombre se movía entre hacer lo bueno y también hacer lo incorrecto. Era esta situación entre lo bueno y lo malo, de decisiones que tomaba continuamente. Y esto nos habla que tú y yo tenemos que entrar a controlar nuestros deseos, nuestras pasiones. No podemos tomar decisiones sin incluir a Dios. No podemos seguir haciendo nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Lo más importante es permanecer firmes en la fe y no ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como por ejemplo lo habla claramente Efesios 4:14. Y encontramos varias enseñanzas de esta situación de Rubén, de su carácter explosivo pero también inestable, de que incluso toma una de las mujeres de su padre, y todas las consecuencias que trajo esta situación, no solamente a él, su familia, a todo nivel, incluso a nivel espiritual. Primero, de Rubén aprendemos que no debemos andar en el pecado, que no podemos esperar hacer algo que es indebido en contra de los misbos o los mandamientos y pensar que aquí no ha pasado nada y que no va a haber consecuencias. Ojo, hay amor, hay misericordia, hay perdón si nos acercamos al trono de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y en presencia del Espíritu Santo. Pero las consecuencias las vamos a tener que asumir, las consecuencias de nuestros actos. Y él pretendía mantener su reputación, mantener una influencia positiva ante los demás, y aquí no pasó nada por este tema. Pues sí pasó. Vemos todo lo que aconteció. Segundo, entendemos que cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. Pero lo que le decía hace un instante, las consecuencias que aparentemente pensamos que no va a ocurrir nada, sí ocurre, y eso llega a tocar a nuestra puerta tarde que temprano. Pueden pasar incluso meses, años y décadas, pero habrá que responder por nuestros actos que hicimos sin Dios, locamente, en nuestra voluntad, en nuestros caprichos. Y muchas personas dicen, uy, si yo no hubiera hecho esto, pero si no hubiera hecho esto, si yo hubiera... Y nos vamos a los ayayáis. Tenemos que entender que aprendemos de los errores para poder seguir continuando en nuestra marcha. El pecado de Rubén dejó una huella permanente, no solamente en él, en su familia y en su descendencia. Y debemos entender que como hijos y hijas del rey, debemos saber que nuestras equivocaciones nos van a afectar, no van a quedar así. Habrá perdón, pero habrá esas consecuencias, las tenemos que asumir. En el caso de Rubén dice claramente que su tribu se convirtió después de haber tenido la posibilidad de recibir la primogenitura. Cuando su padre muriera y que ser el mayor de sus hermanos, no solamente en edad, sino en todo, en tierras, en bendición espiritual, todo eso se perdió.
y la tribu de Rubén se convirtió en la más pequeña y sin importancia. Otro segundo error muy grave que cometió Rubén fue en Números 32, lo encontramos. Exilio y pérdida de identidad. ¿Qué pasó? La orden fue muy clara del Señor, que ellos debían atravesar el Jordán, pero hubo dos tribus que no quisieron pasar el Jordán, que fue la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Ellos no pasaron el Jordán y esto trajo unas consecuencias y perdieron privilegios, tenían ya una posición geográficamente debilitada dentro de Israel. Hubo muchísimas consecuencias espirituales y finalmente la pérdida de su territorio y su identidad como parte del pueblo de Dios. Esto nos recuerda a las personas que dicen, uy, yo conozco el Señor, yo voy a la iglesia, yo hago, y eso empiezan a hacer la lista, me sé los himnos, me sé los salmos, me he leído toda la escritura, maravilloso. Pero no solamente es esa parte, que es importante, claro que sí, pero tu testimonio habla mucho de ti. Cómo te comportas, cómo hablas, cómo tratas a los demás, pudiste perdonar, estás avanzando en bendición o en victoria, o te encuentras debilitado, te encuentras llenos de miedo, de temor, estás en la misma situación como el hámster dando la vuelta en el mismo sitio. Personas que uno les pregunta cómo están en el desierto, en lo mismo, y tú las ves dentro de otros 5 o 10 años, están exactamente viviendo las mismas situaciones y las mismas pruebas. Usted tiene derecho a pegarse o equivocarse y pegarse con una piedra la primera vez, pero no seguirse golpeando y golpeando con la misma situación. El mismo pecado toca su puerta una vez más, la misma adicción, el mismo tema de adulterio, el mismo tema de robo, el mismo tema de envidia, el mismo tema de mal hablar de los demás. Y cuántos años estamos perdiendo y estamos dejando de recibir las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para ti y para mí. Y muchas veces la gente me dice, pero ¿por qué no llegan las bendiciones? ¿Por qué? Tenemos que entrar a analizar qué estamos viviendo, y esto no es de hace un mes o 2 meses. En qué decisiones hemos tomado y no hemos tenido en cuenta a Dios, y ahora estamos viendo los resultados de toma de decisiones incorrectas. Vemos estos dos pueblos que se quedaron prácticamente en un exilio porque ellos decidieron y empezaron a perder su identidad. Con el tiempo, estas dos tribus, Rubén y Gad, fueron llevadas al exilio por el imperio asirio, perdiendo su territorio, identidad y su parte dentro del pueblo de Israel. Y esto nos recuerda a por qué ellos no obedecieron y ellos no pasaron el Jordán, siendo que fue una instrucción muy clara que dijo el Señor. Primero, porque son las personas que conocemos como los carnales, los emocionales, la lujuria de los ojos, la soberbia que muchas veces vivimos en nuestras vidas. Impulsaron a estas dos tribus a presentar una petición a Moisés y decirle, mire, nosotros vamos a dejar aquí nuestras mujeres, nuestros ganados, nuestros animales, pasaremos, les ayudamos a los demás hermanos, las otras tribus, a pasar el río y a enfrentar a los enemigos, pero cuando nosotros cumplamos esta palabra nos regresamos. La instrucción fue clara, debían de pasar el Jordán. Pero estas tribus prefirieron conformarse con menos de lo que Dios les había prometido. ¿La bendición estaba? Sí, la bendición estaba. El problema no fue Dios, el problema fue la desobediencia. El problema fue que estas dos tribus se equivocaron, prefiriendo, porque dice que era una zona muy próspera, muy buena para los animales, y ellos prefirieron sus animales, los negocios, antes que obedecer a Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a ti y a mí, ojo, ese trabajo no es para ti? Esas amistades no son, esa persona con la que incluso te vas a casar no es un hombre mío, no es el hombre que yo he enviado para ti, no es un hombre que invoque mi nombre. Ay, él es maravilloso, pero el único pero que tiene es que él no reconoce a Dios en sus caminos. No te unas en yugo desigual. Cuántas cosas nos ha dicho a ti y a mí, no solamente nuestro Padre Celestial, sino incluso muchas veces nuestros padres terrenales. Y nosotros le hemos dicho, no, déjame vivir mi vida. Y cuando nos hemos golpeado y cuando hemos visto las consecuencias, porque no solamente es equivocarse y arrepentirse, sino tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Porque esto es cierto. Tarde que temprano todos daremos cuenta de absolutamente todo lo que hicimos. Estas dos tribus se equivocaron,
vieron la zona muy bonita, muy próspera y pensaron no en obedecer a Dios, no en agradarle a ellos, sino en los negocios, en sus animales, en su comodidad. Y muchos ellos no lograron entender que cuando Dios da una orden, aunque usted y yo no la entendamos, simplemente marchamos. ¿Qué pasó? Las tribus que estaban a la orilla del Jordán, que no lo atravesaron, no contaban con el río del Jordán como una barrera protectora natural contra los enemigos del este. En consecuencia, estas tribus fueron las primeras en ser conquistadas cuando el imperio asirio comenzó a avanzar hacia el oeste, incursionó a la conquista del reino del norte de Israel. Segunda de Reyes 15 encontramos esto. Mire, el Señor siempre nos va a querer dar lo mejor en nuestra salud, lo mejor en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, porque dice la palabra que Él tiene planes y son planes de bien y no de mal, pero somos muchas veces nosotros los que entorpecemos y no permitimos que lleguen esas bendiciones o que esas bendiciones lleguen, pero lleguen retrasadas. Incluso muchas bendiciones las hemos perdido, llegarán otras, pero no las mismas, porque el Señor nos dijo, oiga, estudie, prepárese jovencita, luego estudio, yo soy muy linda, muy bonita, yo déjeme vivir mi cuarto de hora, yo luego estudio, pasó los años, se casó, tuvo hijos y nunca estudió, nunca hizo una carrera. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, oye, baja de peso, mira, no comas de esa manera, ese azúcar te está haciendo daño, deja ese alcohol, deja esas malas amistades y nosotros seguimos en ese ritmo loco de vida pensando que eso es lo más maravilloso del mundo, cuando después viene una cirrosis, cuando después viene un tema de insulina, cuando después viene hijos fuera del matrimonio, cuando después se presentan temas de abortar, cuando viene una enfermedad venérea. Siempre el Señor da lo mejor de Él por amor a nosotros y quiere protegernos, así como a las tribus les dije, pasan el Jordán, porque Él sabía que vendría un imperio más adelante, que es el asirio, vendría a destruir, y por lo menos el Jordán les iba a proporcionar una barrera geográfica de protección. Además se iban a encontrar con todas las tribus juntas. Era diferente a ellas que se quedaron dos solitas a merced del enemigo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos puesto en bandeja de plata y hemos permitido que el enemigo acabe nuestra salud, nuestras bendiciones, nuestros sueños? Y después preguntamos cuando estamos llevados, no solamente yo, porque también lo viví, pero ¿por qué, Señor? Pero Señor y Señor y Señor, y empieza no la alabanza, sino la quejabanza, incluso los reclamos. ¿Dónde estuviste cuando el Señor te dijo, no, es que yo no te mandé para allá? Es que yo no te autoricé, es que ese no era el camino, esa no era la decisión, ese no era el avión, ese no era lo que yo te mandé a hacer. ¿Cuántas veces el Señor a muchos nos ha llamado a ministerio y hemos prolongado el tema? Ay, no, Señor, luego te sirvo, luego te alabo, déjame trabajar unos añitos más en lo que yo quiero. Déjame tener esa relación que aunque no sea bien vista, me da placer, me da gusto. Déjame tener estas amistades que es que las paso muy chévere. Esas amistades te están llevando incluso a terminar, Dios no lo quiera, en una cárcel o muerto. ¿Cuántas veces el Señor ha querido poner un Jordán de protección en tu vida y en la mía? Y somos nosotros los que no hemos querido avanzar a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Números 32:19 habla de Gad, el segundo pueblo, la segunda tribu. Dice, Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. ¿Quién es el segundo pueblo? Aparte de Rubén, es Gad. ¿Quiénes eran los gadarenos? Son la tribu de Gad que vivía en la orilla equivocada del río Jordán. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a ellos, los encontró negociando con cerdos, cuando el Señor no autorizó eso. ¿Recuerdan cuando sanó al endemoniado? A los gadarenos le pidieron al Señor, y en vez de alegrarse con que ese hombre fue libre de todos esos demonios, ¿sabe qué fue lo que le dijeron? Ay, hágame un favor, ¿sabe qué? Váyase de mi territorio, yo no lo necesito, me está dañando el business, el negocio. Prefirieron los cerdos que la bendición y la presencia del Señor. El que tenga oídos que oiga. ¿Cuántas veces hemos preferido los placeres pasajeros del mundo y hemos dejado de caminar en las sendas que Dios ha trazado para nosotros?
Y dice la palabra que este pueblo se encontró en una situación lamentable. ¿Cuántas personas que dicen que son hijos e hijas del rey están en situaciones lamentables? Y muchas veces la persona dice, ¿pero qué estoy así? Esto sucede cuando tú y yo, aún conociendo del Señor y siendo hijas e hijas de Dios, no logramos cruzar el Jordán, no logramos hacer no nuestra voluntad, dejar morir, permitir que nuestra carne muera y que ya no viva yo, sino que viva Él para cruzar el Jordán. El Jordán es lo que te garantiza la protección. La obediencia te trae bendición. La obediencia te permite disfrutar de esa bendición, mantener esas bendiciones y poder entrar finalmente a la tierra prometida y finalmente poder llegar a una eternidad con el Señor. No perdamos lo más importante por lo menos importante. No nos fijemos en la transitoriedad de nuestra vida tan corta y tan efímera, 20, 40, 60, 80 años, versus a toda una eternidad con el Señor. No perdamos lo más importante, que es nuestro Señor en nuestras vidas. No nos quedemos con las bendiciones y olvidemos el dador de la bendición. Y esta era la enseñanza de hoy. Rubén y Gad, un hombre inestable que alteró su bendición, perdió su primogenitura, se convirtió en una, como dice claramente, se convirtió en una tribu la más pequeña y sin importancia después de haber tenido todas las posibilidades de ser el primogénito, por estar en el lecho de su padre con una de sus esposas. Todas las consecuencias, su desobediencia y finalmente, igual que Gad, no pasó el Jordán. Consecuencias, tenemos que asumir las consecuencias, pero tenemos un Dios lleno de amor y misericordia. Y mientras haya aliento de vida, poder reconocer que nos hemos equivocado y volver a los brazos del Padre. Bendigo tu vida, gracias por estar aquí. Por favor, comparte nuestro Instagram, nuestro YouTube, nuestro TikTok, nuestra página web. Queremos llegar a 1000 en todas nuestras redes para poder seguir transmitiendo. Por ejemplo, hoy no se pudo transmitir porque hay 456, nos faltan 600 seguidores por Instagram. Entonces yo te invito a que compartas nuestro link para poder llegar a más personas y que muchas personas más que están afuera, que ni siquiera conocen del amor del Señor, sepan que no están solas, sepan que Él murió en un madero por amor a ti y a mí. Bendiciones, buenas noches, gracias.